entender la definición de función, mirar cómo se representan las funciones, qué es el dominio y el rango de una función, y cómo lo vamos a obtener el dominio y el rango en forma gráfica. ¿Cómo lo vamos a obtener? Una función de un conjunto X en un conjunto Y. Entonces, mire que hay dos conjuntos. El primer conjunto se llama el conjunto de las X y el segundo conjunto se llama el conjunto de las Y. Entonces, dice que es una regla. Entonces, mucho cuidado. Es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento X en exactamente un elemento Y. Entonces, vuelvo a repito, la regla es que a cada elemento del conjunto X le corresponde un elemento en el conjunto Y. Esa es la regla, no al revés. Entonces, como hay una figurita, observen que este es el conjunto de las X. El conjunto de las X es el que llaman el dominio. O sea, el dominio yo lo leo en el eje X, el dominio. Mire que es totalmente azul clarito. Al lado derecho tenemos el conjunto de las Y. Y observen que hay un subconjunto de color café que dice el rango. El rango son las imágenes que se leen en las imágenes, las leemos en Y. Y las preimágenes o el dominio en X. Entonces ven que hay una flechita que va de X y llega a Y. X, F de X. Y encima tiene una letrica minúscula llamada F. Entonces observen que en el conjunto Y, esos elementos que están en la zona de azul oscurito, esos pueden quedar libres, no tener elementos de X. En cambio, todos los del conjunto X deben tener un elemento en Y, les debe corresponder un elemento en Y. Entonces yo voy a hacer unos dibujitos y ustedes me van a decir, profe, ¿el primero es función o no es función? Sí sería función porque a cada uno de los elementos de X le toca solo un elemento de Y. Correcto, sí. Así en Y a un mismo elemento le correspondan más de uno en X. Correcto, vea, hagamos algo. Hagamos algo. Supongamos que en X está el conjunto, digamos que este es el conjunto de los hombres. Y en Y, las mujeres. Pero en forma ficticia, pues sí. Entonces, según la regla, ¿cómo es la regla? ¿Cómo sería hablando de hombres y mujeres? Que a cada hombre, ¿qué? Le corresponde una mujer. Eso, una sola mujer. No al revés. Que a una mujer solamente le puede corresponder un hombre. No, no. Es del conjunto X al conjunto Y. Por eso está la flechita. Mire que aquí está la flechita. La voy a hacer aquí de color verde. La flechita es del conjunto X al conjunto Y. ¿Sí? La correspondencia es así. Entonces, verifiquemos. El elemento 1 de X le corresponde B. Entonces, le corresponde uno solo, si es función para S. El 2 le corresponde la C, sí, uno solo. El 3 la A, uno solo. El 4 la C, uno solo. Entonces, sí cumple. Entonces, aquí podemos decir que sí es función. Inclusive le podemos colocar aquí la flechita. De aquí hasta aquí es función y llamémosla F, por ejemplo. O cambiémosle por la G de género. Bueno, voy a colocar otro ejemplo. No, no es función. ¿Por qué? Porque queda faltando un elemento por asignarle. Correcto, correcto. O sea que el elemento 4 del conjunto A no tiene correspondiente en el conjunto B. ¿Sí? Le debe corresponder 1. En el conjunto de llegada, ahí pueden sobrar elementos. Recuerda que la grafiquita nos decía que pueden haber elementos, la de color azul en el conjunto Y, que sobran, que no tengan elemento de X. Bueno, otra variante, vamos bien. Vamos a colocar otro ejemplo. ¿Es función o no es función? Verifiquen primero. No es función. No sería función porque, por ejemplo, al 2 le está agregando más de un resultado. Correcto. Más de una en Y. Entonces no es función. Excelente. Listo, entonces ya entendimos el concepto de la definición de función. ¿Cómo representamos las funciones? Entonces dice, yo voy a leer acá. Terminología.
una función suele denotarse, o sea, marcarse por una letra, como la F, la G o la H. Mire que son las que están en la mitad del alfabeto. Entonces, recuerden que las primeras, A, B, C, D, son para variables conocidas. Las últimas, W, X, Y, Z, por álgebra, son las variables desconocidas. Entonces, las letras de la mitad del alfabeto generalmente pues utilizan las de la mitad, pero a veces también las del final o principio también se pueden utilizar. Entonces, aquí hay unas cositas importantes. Por ejemplo, que el conjunto de las X lo llaman el conjunto dominio de la función, dominio. ¿Sí? El conjunto Y se denomina rango de la función. Entonces, el conjunto X es el dominio de la función y el conjunto Y es el rango de la función. Dice aquí que a muchos profesores les agrada llamar a un elemento de X en el dominio de entrada de la función. Y el elemento correspondiente en la salida, ¿cierto? En el rango, es la salida. La Y se denomina, la variable Y se denomina la variable dependiente. Y la X se denomina la variable independiente. Ya lo vamos a mirar. ¿Sí? Entonces yo voy a subir acá para explicar con un ejemplito. Aunque ahí hay un ejemplo, Entonces vamos a colocar, por ejemplo, este de acá. Yo tengo esta función. Lo tengo que marcar con una letra minúscula. F de X igual X a la 2, por ejemplo. X a la 2. Y igual X a la 2 y es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. F de X, ¿para qué me quiere decir? Para decirme que esta X, o sea, que X, hagámoslo aquí. La X es la variable independiente. Independiente es que yo como persona soy el que le asigno los valores, independiente. ¿Sí? Y esta Y es la variable dependiente. Variable dependiente. O sea que el valor de Y depende del valor que usted le dé a la X. Dependiente. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar que X vale menos 2. Entonces yo tengo que calcular, o sea que yo aquí estaría diciendo que F de menos 2, voy a calcular el valor de la Y. Entonces, ¿dónde está la X? La tengo ahí, tengo que reemplazar la X por el valor menos 2. Entonces, ¿cuánto me da la Y? El valor de Y, ¿cuánto me da? 4. Ojo a lo que les estaba explicando, de que la función se comporta como si fuera una maquinita. Voy a colocarle otro ejemplo. Digamos que ya tengo es que la función se llame g de x. G de x es igual a raíz cuadrada de x. Entonces yo hago una pregunta. ¿Qué valores reales, qué valores de los números reales pueden entrar dentro de la raíz cuadrada de x? Para poder sacar la raíz cuadrada de x. Los positivos. Exacto. Porque O no hay sea, raíces negativas. cuando usted me dice positivos, los mayores que 0, y el 0 no. El 0 sí. El 0, entonces igual, ¿cierto? Los mayores iguales que 0, o sea, porque el 0 es neutro, el 0 no tiene género, pues no tiene positivo o negativo, no, el 0 es neutro. Entonces, mayores iguales que 0, porque raíz cuadrada de 0 lo puedo hacer. Y aquí está prohibido, aquí, x, ¿cierto? Digamos aquí, x no puede tomar valores negativos, ¿sí? Los valores negativos no puede tomar. ¿Por qué? Porque si usted me dice, voy a calcular y igual raíz cuadrada de menos 4, ¿igual a qué? Entonces usted me tiene que colocar aquí, no, ahí me coloca, no tiene imagen. No existe y, no tiene imagen. ¿Por qué? Porque no está esa función no está definida para los números reales. ¿Sí? No definida los números reales negativos. No definida negativos. ¿Cierto? Como para los números negativos no va a estar, digamos, definida la función. Más si me cabe aquí, no definida negativos. Listo. Bueno. Entonces ya entendimos
¿Por qué se llama variable dependiente? ¿Por qué se llama variable independiente? ¿Cuáles son las entradas, que son las X, los valores que pueden entrar? Las salidas son las Y. El dominio es en las X y el rango es en las Y. Esos como detallitos que vamos aprendiendo. Representación de las funciones. Ustedes ya manejan todo eso. Simplemente vamos a recordar. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo ya. Dice que f de x igual a x a la 2. Entonces, en forma analítica es f de x igual x a la 2. O sea, es simplemente que es como decir que todo esto es y igual a x a la 2. ¿Sí? Esa es forma analítica. Voy a colocar otro ejemplo para que alguien me lo explique. Por ejemplo, si yo tengo que, observen esto, a igual pi r al cuadrado. Entonces, alguien que me lo diga en palabras. Eso es el área de un círculo. Pi por r al cuadrado. Vea, El área del círculo es igual al producto de pi por R2, por el radio cuadrado. eso, igual o lo determino, ¿cierto? El área del círculo lo determino o lo calculo como el producto del valor real pi por el radio al cuadrado. Excelente, excelente. Y ese radio es la variable independiente que usted la mide con un metro, ¿cierto? Con un metro usted mide el radio del círculo y el área ya es la variable dependiente dependiendo del radio. O sea que si usted está variando el radio a un círculo, se está variando el área del círculo. Excelente. Eso es. Hay otra que es la numérica. La numérica nos dicen que es a través de una tablita de valores. Esa la manejan ustedes mucho. Entonces, por ejemplo, para f de x igual a x a la 2, para poder dar los valores, yo puedo darle, por decir que esta es x y estos son los valores de y. Arriba van los valores que yo le voy a dar independiente, digamos que lo voy a evaluar en -2, -1, 0, 1 y 2. Y como eso es una función, esos valores los llevo a x a la 2 menos 2 al cuadrado, entonces 4, menos 1 al cuadrado, 1, 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Esa es la forma numérica, que es simplemente una tablita de datos, que ustedes ya la manejan. Y gráfica, me tocaría graficar, entonces lo voy a hacer acá con una grafiquita. Hay que marcar pues los ejes, digamos que este es el eje X, este es el eje de la Y. En la X donde está pues el dominio, los valores del dominio. Y yo ahí puedo ir colocando pues como los daticos de la tablita. Digamos que este es el 1, 2, 3, 4. Entonces cuando X vale 0, me dio 0. Cuando X vale -1, 1. Cuando vale -2, 4. Cuando vale 1, 1. Y cuando vale 2, 4. ¿Cierto? Lo vamos graficando. Y ya ustedes saben que simplemente uno de los punticos, al unirlos, me va a dar de esta forma, como una parábola. Entonces me va a representar una parábola de esta forma, ¿sí? Donde ahí tengo los puntos pues, que terminamos ahorita en la tablita. Entonces, en forma gráfica me representa la gráfica de una parábola, cuya función sería f de x igual a x a la 2. Entonces ahí pues están las 4. La analítica, la de verbal, que es con lenguaje, con palabras, la numérica, que es una tablita de datos, y la gráfica, y la visual, que es una gráfica. Esa es pues la forma de representar las funciones, solamente hay esas 4. Cuando nosotros vamos a evaluar en una función, a darle un valor a la x, a la variable independiente, entonces, por ejemplo, ustedes observan aquí que la función es f de x igual x al cuadrado. Entonces, mire que ahí le están colocando que cuando vaya a evaluar, el valor que le va a dar a la x la coloque entre paréntesis. Y hay un ejemplo. Por ejemplo, le están diciendo, yo le voy a colocar ese mismo ejemplo, ahorita hacemos otro, que f de x es la función x a la 2. Entonces, que la x la vamos a reemplazar, ojo, x la vamos a reemplazar por 3 más h. Entonces, al reemplazarla, yo tengo que decir aquí ya, f de 3 más h
es igual a ¿qué? Abro un paréntesis y lo que estoy diciendo acá es que este es el valor de la X. De donde está la X, aquí yo la tengo que reemplazar por 3 más H entre paréntesis. Y esto ahí ya puedo yo decir que eso es un trinomio cuadrado perfecto. O sea, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que me daría 6H, más el segundo al cuadrado. Es lo que nos están queriendo decir. Va a colocar otro ejemplo con otra función. Supongamos que la función es g de x igual a raíz cuadrada de x. ¿Sí? Digamos que es la función. Entonces yo le digo a usted que me evalúe la función en, digamos que le vamos a dar el valor de x va a ser igual a 9. Entonces, ¿usted qué hace? Usted viene acá y me dice, con esto me dice, entonces, g de 9 va a ser igual a raíz cuadrada de, o sea que este 9 me lo va a reemplazar donde estaba la x, o sea que entre paréntesis, ¿sí? Pero como es un número negativo, le puedo quitar el paréntesis, entonces raíz cuadrada de 9, que me daría 3, ¿sí? Eso es lo que llaman en algunos libros, lo llaman marcador de posición. Cuando yo reemplazo la variable independiente, me aconsejan que lo haga entre paréntesis, para que no me vaya pues, a llevar sorpresas. Es simplemente eso. La prueba de la línea recta vertical. Ojo, recuerdan ustedes que la definición de función es que a cada elemento del conjunto X le debe corresponder exactamente uno en el conjunto Y. Cuando ya tenemos la gráfica de una función, la prueba de la recta vertical. Si alguna recta vertical corta la gráfica de una ecuación más de una vez, entonces la gráfica no es la gráfica de una función. Vuelvo y la leo. Si alguna recta vertical corta la gráfica de una ecuación más de una vez, entonces la gráfica no es la gráfica de una función. Entonces, para que sea una función, solamente la debe tocar una sola vez, una sola vez. Entonces voy a subir esto para acá y voy a colocar una línea recta por acá, vertical, así, y la voy a mover. Me voy para la primera gráfica. Ojo, las gráficas del dominio se lee siempre de izquierda a derecha, de izquierda a derecha la gráfica. Entonces, voy a entrar a la gráfica y voy a mirar cuántas veces me toca la gráfica. Una, corta la gráfica una vez. Mire que aquí hay una gráfica punteadita roja, ahí la cortó una vez. Una. Por eso por aquí le colocan que esta es una función, una función. Si miramos la siguiente, corresponde a una circunferencia. De la circunferencia, cuando voy entrando, aquí toco un solo punto, pero cuando me meto dentro de la circunferencia, me está cortando la circunferencia en 2 puntos. Entonces, mire que X es el dominio, la Y es el rango. Entonces, mire que a cada X le debe corresponder, digamos que aquí esto vale 0 y esto aquí vale 2. Entonces, mire que le está correspondiendo 2 elementos en Y, digamos que aquí es 4 y aquí menos 4. Entonces, cada elemento de X no puede tener 2Y, solamente uno. Entonces, por eso esta no es función, porque me tocó 2Y, 2 valores de Y. Como que ya ahorita, cada hombre, una sola mujer, ¿cierto? Entonces, aquí cada X, una sola Y, para que sea función. Vamos a la tercera gráfica. Mire que por aquí está tocando uno solo. Aquí cortó uno. Aquí me cortó 2, entonces ya no es función. Y aquí a colmo de mal ya me cortó 3. 3 puntos. Cada X me está tocando aquí 3Y. No puede tocar sino una sola Y. Es por eso dice que también no es función. Entonces, cuando a usted le den una gráfica, lo primero que va a mirar es si es función o no es función. Alguien me preguntará, ¿y si no es función, cómo se llama? Entonces, si no es función, se llama simplemente es relación. Relación. ¿Sí? Esta es relación. Y esta es función.
Pero vuelvo y repito, si usted se le olvidó la palabra relación, simplemente diga, no es una función y está bien de esa forma. Yo voy a correr esta línea recta vertical para que ustedes se acuerden la pruebita que hicimos, ¿cierto? En cada una. La clase de hoy, esto es la clave de hoy. Cómo hallar el dominio y cómo hallar el rango en una función. Entonces yo voy a correr esta grafiquita para acá un poquito. Espérenme. Para acá, para este extremo. Alguien que me diga qué ve de raro en esa gráfica. La gráfica es de color azul. ¿Qué está viendo ahí como de raro? La gráfica es esta de color azul. Hasta acá nada más. Esta. ¿Ve algo raro ahí en la gráfica? ¿Cuántos puntos hay ahí? ¿Cuántos puntos están viendo? 2 puntos, profe. 2, no, yo veo muchos. Yo veo muchos puntos. Mire que aquí hay punto, todos son punticos, vea. Solamente que hay 2 puntos que están más resaltados que los otros. ¿Sí? Entonces hagamos lo siguiente, vea. Hay 4. Hagamos lo siguiente. Entonces coloquemos. Yo lo coloco un poquitico más grande aquí y enseguida lo ponemos más pequeño para que quede la notica para acá. Un círculo sombreado, ojo, o coloreado. Este es un punto, y se dice que si es un punto lo vamos a colocar cerrado, y cerrado es con corchetes. Cerramos acá, bueno. Y si es un círculo sin sombrear, es un hueco, ojo, hueco. El hueco significa que es abierto, no se incluye. Abierto no lo incluye y es con paréntesis. Entonces voy a volver. ¿Dónde estábamos? Aquí, eso. Entonces ahí coloqué la notica. Si hay color, es que es punto. Si hay un círculo sin sombrear, es que hay un hueco. O sea, ahí en esta gráfica no hay hueco. Entonces, para yo leer el dominio, recuerde que es una línea recta que hago, una línea recta vertical, que la voy a mover de izquierda a derecha en la gráfica. Aquí, izquierda a derecha. Entonces, mire que la gráfica vengo de izquierda a derecha y lo primero que veo es un punto llamado A. Y veo puntos, mire, tiene imágenes, hasta aquí tiene puntos. ¿Sí? O sea que yo puedo decir que aquí encontré el primer punto, entonces le coloco un corchete, y luego puntos, ¿sí? Puntos, hasta aquí que encontré otro punto, ahí termino, pero cerrado hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces ahí estamos leyendo el dominio. Entonces yo puedo decir que el dominio va desde A cerrado, porque hay un punto, hasta el valor B cerrado. O sea que esto que está acá, todos estos es un intervalo aquí. Intervalo de valores, ojo, de valores en X. Hay muchos de valores en X, hay muchos. Ahora, ¿cómo hacemos el dominio? Vuelvo y repito. Lo vamos a leer leyendo la gráfica de izquierda a derecha y rayando en el eje X. Los valores de X que tienen imagen, ¿ve? ¿Sí? Imagen. Bueno, entonces voy a borrar esa línea porque ya necesito es una línea, pero la necesito, digamos, vertical, horizontal. Vertical para el dominio y horizontal para el rango. Y el rango, ojo, el rango lo leemos en el eje Y, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces, yo miro hacia la izquierda y la derecha. Cuando vea el primer punto de la gráfica, ahí empiezo a rayar allá en el eje Y. Bien. ¿Hasta dónde? Hasta la parte de arriba. Habrán partes donde toco un punto, como acá abajo, aquí está tocando 2, aquí está tocando 3 puntos de la gráfica corta, y acá un punto. Entonces yo podría decir acá que es desde C cerrado hacia arriba, todo esto son imágenes, hasta D cerrado hacia abajo. Aquí yo podría decir acá que
el rango, ojo, el rango va desde C cerrado hasta D cerrado. Entonces, estos serían los intervalos de valores en Y, ¿cierto? El rango. Entonces, este es dominio y este es rango. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para empezar a hacer ejercicios, sino para empezar a hacer ejercicios. Y ahí tenemos un ejercicio. Ahí tenemos un ejercicio. Entonces, mire que ahí encontramos círculos sin sombrear, que son huecos, círculos sombreados, que son puntos, y por aquí hay algo que hay que advertir. Cuando usted acá no vea, cuando usted aquí no vea un hueco o un punto más resaltado, entonces es porque la gráfica Vale, sigue infinito. al menos infinito, sigue así, ¿cierto? Hacia el lado izquierdo. Otros en otros libros dice que una flechita, hacen una flechita. Pero cuando no le hacen la flecha ni los punticos, entonces usted ya sabe que sigue hacia el menos infinito, en este caso. Entonces, alguien que se atreva a decirme, ya yo tengo acá, digamos, la recta vertical, ¿cierto? Entonces, con la recta vertical, yo me vengo para acá y empiezo de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que chequeo es que si es función, siempre corta un solo punto. Siempre corta un solo punto. Entonces, de izquierda a derecha, ¿quién me va leyendo el dominio? ¿Quién me hace la lectura del dominio? Comienza desde menos infinito. Bueno, entonces, pero yo lo copio aquí, denme un minutico aquí. Dominio, empieza desde menos infinito. Sí, señor. Digamos que este es menos infinito. ¿Hasta dónde? Coma. Hasta 8. Menos 7. Hasta menos 7 abierto. Menos 7 Eso. abierto. Menos 7 abierto. Entonces, abierto para este lado. Entonces, Ujú. todo esto de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Sí. tienen gráfica, tienen imagen, ¿cierto? Corta la gráfica, corta la grafiquita, ¿ve? Sí, señor. Bueno. Y luego unimos ¿a dónde? Menos 7. Unido de menos 6 abierto. Y uno cerrado. Uno cerrado. Unido. unido de 1 abierto. Uno 1 abierto. abierto. Y 8 cerrado. Correcto. Entonces, yo voy a hacer el recorrido, ojo. Espérenme, yo cojo aquí la recta, vea. Desde menos infinito hasta 7 abierto. Saltos, porque hay salto hasta después de menos 6, ¿cierto? No es menos 6 porque hay un hueco. Salto despuésito de menos 6 y sigo andando y llegué aquí al 1. En X igual a 1. Y luego llego hasta 8. Profe, pues si los puntos no tapan los huecos, entonces se podría haberse colocado desde... espera que ese poquito perdido. Ojo, No. lo que el compañero está diciendo es importante. Por ejemplo, ahí tengo la recta vertical. Cuando yo veo un punto y un hueco, prime el punto, ¿cierto? O sea, ese punto me tapa ese hueco. Entonces, lo que el compañero está diciendo, espérenme, yo borro acá esta recta. Lo que él está diciendo es que cuando encontremos este caso, espérenme, esto, pero pongámoslo de otro color. Cuando encontremos que en un valor, aquí, en X igual a 1, yo vea abierto, cerrado y abierto, entonces puedo decir que el dominio es de menos infinito a menos 7 abierto unido, desde menos 6 abierto hasta 8 cerrado, y es correcto. ¿Sí? Es el dominio, entonces quedamos en que era, yo lo acabo de dibujar acá, menos 6, aquí se encontraron con que era cerrado para este lado, luego abierto, y se fue hasta por acá, y en 8 cerrado. Esto es lo que leyeron ahorita, ¿cierto? Rayando en el eje de la X. Entonces ahí se ve claro que yo puedo leer derecho, o lo dejo así como hasta la primera. Ahora, el rango. ¿Quién me determina el rango? Primero Profe, una pregunta. Sí. Profe, o sea Sí. que si digamos ahí donde está en 1, estuviera la línea pues de abajo cerrada,
no sería función, porque serían, o sea, dos valores, Ah, sí, si aquí fuera otro dos punto. valores Sí. en Y tendrían un mismo valor en X. Si el Ajá. -4 estuviera el puntico negro, si no fuera función. Ah, bueno. Ah, entonces ahí viene una pregunta interesante. Por ejemplo, ¿quién me dice cuánto vale? Espérenme, yo lo copio acá. ¿Quién me dice cuánto vale f de 1? ¿Cuánto vale? F de 1, 1. No, mire bien. Este 1 significa que X vale 1 y usted me va a leer que esto es la Y. ¿Cuánto vale en la Y? Menos 2, Menos correcto. 2. Menos 2, menos 2, menos 2. No, pues, Bueno. no llegó. ¿Sí? O sea, aquí vale 1. Vengo acá y aquí leo la Y. Menos 2, porque ese es un punto. ¿Sí lo ven ahí? Ahora otra pregunta. Aprovechando esa gráfica, ¿cuánto vale F de menos 6? F de -6. Sí. Vale 6. 6. 6. No, Vale eso 6. es un hueco. Vale 10. No, eso es un hueco. Menos 6. No tiene No. imagen. Entonces 0, no. No tiene No imagen. tiene imagen. No tiene imagen porque es que es un hueco. Un hueco no es un punto. Ah, listo. Ojo que eso les cae en el examen. Menos mal que estamos, ¿cómo se llama eso? Aprovechando esa gráfica para preguntar esas cositas. Bueno. Profe, rango. otra preguntita. O sea que es el dominio ahí de esa parte de la gráfica lo podríamos pues colocar como desde menos 6 abierto hasta 8 cerrado, o hay que hacer la salvedad del punto donde está, pues de 1. Usted puede colocarme esta respuesta de una, esta. O hace los dos pasos. Primero esta y el paso 2 final es esta. Y aquí me coloca las dos respuestas o de una me coloca esta. Hay estudiantes que primero hacen esta y luego me colocan esta al final, ¿cierto? Cualquiera de las dos es válida, cualquiera. Ah, listo. Bueno. El rango. Voy a colocar la recta y la voy a mover allá. El rango es de abajo hacia arriba. ¿De dónde empieza el rango? Desde menos 4. 2. Desde menos 2, no. 4. Desde menos Menos 4. 4. Desde menos 4. ¿Pero menos 4 qué? Abierto. ¿Por qué abierto? Pues si es un punto, no. Es que es abierto y Un punto cerrado abierto. porque tiene la misma línea. No, Por eso yo pregunto, ahorita me dijo un estudiante, no sé. yo con un Sí. punto tapo un hueco, vea. Si estamos en forma horizontal, este punto de acá me tapa ese hueco. Ya, este punto me tapa este hueco. Y aparte de eso, por aquí hay otros puntos, vea. Ah, Más, sí. vea, mire, yo le voy a correr aquí. Mire ahí, mira, vea. ¿Sí lo ven? Aquí Sí, hay un coger punto. uno. Y por aquí hay otro, inclusive, vea, por Entonces aquí no hay lo otro. tomaría. Entonces, no es abierto. No es abierto, ¿cierto que no? No. No. Bueno, entonces vamos a colocar lo que no es abierto y no. Menos 4, cerrado. ¿Hasta dónde? Voy a seguir moviéndola. Recuerda que hay que mirar para la izquierda y para la derecha simultáneamente. Hasta menos 2. No. ¿Y por qué No, está menos 2? Hasta No. 10. Hasta 10. Mire que en menos 2, No. Él coge el poco, sí, toma el menos 2 cerrado. no, es que en menos 2 hay 2 puntos. Y después siguen puntos, ¿cierto? Aquí, ¿cuántos Sí. puntos hay ahí? ¿Cuántos puntos hay ahí? Uno solo. Cuando lleva L2, ¿cuántos puntos hay? Yo veo muchos. Yo veo muchos. Uno que es un hueco. Cuando lleva L2, aquí hay un punto y por aquí a todos los que hay, vea. Todos estos son puntos. Ujú. Cuando estoy mirando la Y. Entonces yo puedo seguir derecho, ¿cierto? Sigo moviendo la recta para arriba derecho. Sí. Hasta 10. ¿Hasta 10 qué? Eso, 10 qué. Cerrado. Cerrado, Está bien excelente. cerrado. Bien cerrado. Ese pico que hay termina en un punto, correcto, excelente. Vamos a colocarlo de una vez, desde menos 4 hasta 10, cerrado,
excelente. Ah, bueno, entonces podemos mirar otra gráfica, tenemos el tiempo. Ojo para que no se me dejen engañar, se las voy a ampliar un poquito. Mire lo que pasa por acá, para que después no me digan que es que no les mostré. ¿Ven diferencia de color? Sí. Sí, sí. Sí, Para que, enamorada. para que esto es parte de la gráfica, ¿cierto? Cuando X vale 1, ¿cuánto vale la Y? Cuando X vale 1, ¿cuánto vale la Y? 0. 0. Cuando X vale 0, también vale 0. Cuando X vale menos 1. 0. Y cuando X vale menos 2, ¿cuánto vale la Y? Cuando X vale menos 2. 0. No tiene imagen, no no vale. tiene Y. No tiene tiene Y, imagen, sí. porque eso No es un tiene hueco. imagen. Eso es un hueco, pilas. Bueno, entonces ahora sí, ahí está la grafiquita completa. Entonces, colabórenme ahí el dominio, ¿cuál sería? ¿Cómo lo Menos infinito. Sí, Profe, el dominio siempre es de izquierda a derecha, ¿cierto? sí, en el eje X acá. Menos Ah, 5. Hasta menos 5 cerrado. No, oiga, vea, es que no me están No, pero no está cumpliendo. cerrado. Ah, Vea, no lo tomo. Era hasta 11. aquí hay un punto y un hueco en forma vertical, entonces sigo derecho, pero aquí no puedo seguir derecho, porque es que ahí solamente hay hueco. Sí. En menos 5 no hay problema, porque en forma vertical veo un punto y un hueco, y el punto me tapa el hueco. ¿Qué pasa en menos 2? Está abierto. Ah, bueno, abierto, unido menos 2 abierto. ¿Sí es así? Sí. Porque Sí. como no hay Sí. punto, ¿hasta dónde? Estados abiertos. Estados. Eso, Abierto. unido, 2 abierto, ¿hasta dónde? O sea, Sí. 5 Hasta cerrado. 5. Está 5. Unido. Eso es 6 abierto. 6 abierto a 11. Abierto. Abierto. Bueno. Y ahora me van a decir el rango, de abajo hacia arriba, el rango. Cero. 0 a Cero Ocho. cerrado, no. 0 Sí. cerrado, porque hay muchos Cero puntos. cerrado. sí. Hasta 8 no. Hasta Tres. 8 cerrado. No, el rango es de No, abajo hacia arriba. No, porque acá llegaría hasta 4. Hacia 3, profe. Eso. 3. Hasta 4. No, porque Mire, 3 está cerrado y abierto y entonces no se Sí, hasta tomaría. 4 cerrado. Hasta No, pero es que 4. pero es que yo leo en la Y, yo leo en la Y. Sí. Por eso, ¿Cuánto, profe. cuánto vale? Hasta 3, Hasta 3. No, 3. ¿hasta 3 qué? Cerrado. 3 cerrado. 3 cerrado. Y ahí, tengo que brincar ¿a dónde? Tengo que brincar desde 3 hasta 4. A 4. 4 A 4 cerrado. cerrado. Porque ahí en 4, aquí en 4 tengo como un punto cerrado, así. ¿Cierto? Ajá. Ya, entonces volví, espéreme. Entonces, haga cuenta que estoy arrancando desde abajo, ¿cierto? Entonces, no hay nada, aquí hay gráfica, entonces cerrado, punto hueco, proviene el punto, entonces cerrado. Y aquí salto al 4, y aquí salto hasta aquí arriba. Ahí, ¿cómo es? Entonces, ojo, Abierto. Abierto. 6 abierto. Está el abierto. 4, como es un solo elemento, entre una llavecita, como es un solo elemento, una llave. Recuerde que todo esto es un intervalo de valores, intervalo. Y este es un solo punto. Bueno, unido, ¿desde dónde? Desde 6. Unido 6 Abierto. De 6 abierto. Está abierto Hasta 8 cerrado. 8 cerrado. Ay, Hasta Dios, 8 cerrado. que yo no le estoy creyendo de que sea abierto. Espéreme, yo verifico a ver. Miren la gráfica, eso sí está abierto. No. Es cerrado. Está porque bien. es que aquí hay un hueco. Espera, aquí hay un, ojo, se dejan engañar. Aquí hay un hueco, pero ¿cuántos puntos hay aquí detrásito? Vea. Entonces, si lo vieron, es, no sé. Cerrado. Sí, espérenme, entonces no se dejen llevar por la emoción. Espérenme. Entonces es cerrado, Ahí cerrado, como a 8 cerrado. 6 me dijeron, ¿cierto? Hasta 8 cerrado.
Listo. Así es. Esta sí no se me vayan a equivocar. ¿O hay alguna inquietud? Antes de empezar, dígame si que no entienden ahí, que se ve raro o qué. Espérenme, yo lo amplío un poquito. Por ejemplo, esto significa, pongámoslo por acá, esto significa que sigue hacia arriba, ¿cierto? Esto significa que como no hay puntos ni huecos ahí resaltados, entonces significa que esto sigue hacia allá, ¿sí? Por eso está esa línea horizontal ahí punteadita, y esta otra punteadita, entonces significa que esta parte sigue hacia abajo. Esta sigue hacia abajo. Se va para abajo. Bueno. Entonces voy a volver a la normalidad y ustedes ya me van a ir leyendo. Ahora sí escucho. Dominio. Una pregunta. Sí. En las líneas que están como separaditas, eso es un punto solo que está como ahí encima del 5. Espéreme, ¿esto que está aquí? No sé, no veo su mouse. Ah, sí, eso. Es un Sí, punto. eso. Claro, es un Ah. punto. Eso es Ah. un punto, excelente. Y aquí hay un hueco. ¿Sí? Ajá. Este es un hueco. Bueno, entonces comiencen a leer. Es desde -9 abierto. Oh, ese es -10. Ah, bueno. No se ve bien. Sí, -10. Pero uno puede calcular por las distancias, entre 6 y 8 y 2, entonces el 6, 8 y 10. Hasta Hasta -4 cerrado. eso, -4 cerrado, unido. -3 -3. cerrado Cerrado. hasta -1 cerrado. No, abierto primero, porque se fue para infinito. Abierto. Ah, -infinito. sí, abierto y luego sí, unido abierto. Luego, 1 cerrado hasta Hasta 2 cerrado. Hasta 2 cerrado. 2, no, porque eso sigue derecho. Simplemente para decir que hay como un punto agudo. 3 abierto, unido. Luego veo un punto. Y luego unido 3 abierto hasta infinito. Más Infinito, sí. infinito. Sí. Bueno, entonces aquí vemos unas cosas raras. Vemos unas cosas raras y son... Espérenme que es que aquí me faltó un signo, aquí -1, ¿cierto? Así. Entonces, por un lado vemos, ojo, -1 abierto y -1 cerrado. Entonces, no me cambié de color. No. Y ahora sí, -1 abierto y -1 cerrado, quiere decir que puedo seguir derecho. Y este 3 abierto y este 3 cerrado y 3 abierto, entonces puedo seguir derecho. O sea que aquí puedo haber colocado así el dominio. También lo puedo haber colocado como desde -10 abierto hasta -4 cerrado, unido, -3 cerrado, hasta infinito. Infinito, Sí. correcto, sí. Y el rango sí me lo van a leer sin me equivocar. Yo lo voy a colocar por acá. Sería desde -infinito Menos infinito. hasta 0. No, sigo derecho. De menos infinito hasta más infinito. No, mire que... No, mire, porque hay un intervalo de... Ahí donde me dijo la chica ahorita que había un punto por allá en 6. El en la Y, punto, sí. ¿cierto? O sea, sería hasta 5 ¿qué? 5. Ah, sí. Hasta 5 positivo. Pero en la Y, estamos leyendo en la Y. 5 cerrado o abierto. Cerrado, Unido, sí. ¿Unido qué? 6 aproximadamente, 6. Sería 6 cerrado. Sí. Hasta... Infinito. hasta Infinito. Es infinito. excelente.